Buenas tardes. Continuamos con la serie de vídeos basados en el libro Los 100 finales que hay que saber. El vídeo de hoy se ocupa del capítulo 8, que en realidad tiene dos secciones. Este primer vídeo de la primera sección. El capítulo 8 es la lucha del alfil contra el caballo cuando una de las dos piezas tiene un peón. En la primera sección, que será este primer vídeo, veremos el caso en que es el caballo, el bando del caballo, el que tiene un peón. Y en el segundo veremos el caso en que es el bando del alfil el que tiene un peón. Cuando un alfil lucha contra un caballo y un peón, las posibilidades de tablas son mucho más altas que en el caso que ya hemos estudiado de cuando un alfil lucha contra un alfil del mismo color y un peón, y también mucho más que cuando un caballo lucha contra un alfil y un peón. Esto lo pueden corroborar fácilmente las estadísticas, pero en realidad no vamos a estar conociendo las estadísticas, consultando las estadísticas cuando estamos jugando una partida. Una partida es puramente lógico. El alfil es una pieza más fuerte con el tablero abierto que el caballo. Esto no tiene por qué ser así cuando hay muchos peones en el tablero y la posición está más cerrada, pero en un tablero totalmente abierto el alfil es muy superior al caballo y por lo tanto es lógico que tenga más éxito en la lucha contra un peón. Bien, en estos finales, cuando aparece el caballo, hay mucha táctica, muchas circunstancias que casi podríamos denominar accidentales. Por lo tanto, es un poco difícil establecer reglas que sirvan para todas las posiciones. Una diferente posición del rey puede hacerlo cambiar las conclusiones. Sin embargo, sí se pueden establecer reglas un poco más generales, pero que nos resultan igualmente útiles. Y, como siempre, lo que vamos a hacer es analizar esta posición, que es muy interesante. Y con esta posición prácticamente vamos a sacar todas las reglas interesantes en la lucha del alfil contra el caballo y el peón, cuando el peón no es el peón de torre, que como sabéis siempre tiene unas excepciones considerables. Juegan las blancas, juega el bando del alfil. El alfil puede detener al peón desde la casilla H4 o desde la casilla C5. Incluso podría esperar una jugada, puesto que el rey está delante del peón, pero no parece que eso tenga mucho sentido. Esta es una posición límite muy interesante en la cual las blancas van a conseguir las tablas, pero deben jugar con cierta precisión. Ya la primera jugada podrían equivocarse y en vez de jugar la jugada correcta, que es alfil C5, tomando la diagonal más larga, podrían tomar la diagonal más corta. Esto es una situación interesante. Justo en los vídeos anteriores que hemos visto de la lucha del alfil y el peón contra el alfil del mismo color, hablábamos también de la longitud de las diagonales y veíamos que la diagonal corta era la que tenía 3 casillas o menos. Aquí es diferente. Aquí la diagonal corta, la que hace correr cierto peligro al alfil, es la que tiene 4 casillas o menos. ¿Por qué? Pues porque el caballo tiene un movimiento diferente al alfil y así como el rey puede controlar 2 casillas de una diagonal que estén juntas, pues el caballo puede controlar otras 2 que estén juntas o relativamente separadas, pero normalmente que estén juntas. Concretamente en este caso, por ejemplo, el rey va a ir directamente, el rey jugaría aquí a la casilla G2 y el rey puede ir a controlar estas 2 casillas en algún momento, en alguna de las variantes, mientras el caballo puede controlar las otras 2. Así que el rey y el caballo, si se coordinan muy bien, que les va a costar jugadas, va a costar un esfuerzo, pueden controlar las 4 casillas de una diagonal. Y por lo tanto, si una de las diagonales tiene 4 casillas y de la otra diagonal podemos expulsar al alfil, pues se puede llegar a ganar. En este caso, si el alfil comienza tomando la diagonal más larga, no se gana, pero si empieza tomando la diagonal más corta, sí. Bien, después de rey G2, ¿qué podrían hacer las blancas? Bueno, suponemos que acercar el rey, ¿no? Vamos a intentar acercar el rey. Bien, inmediatamente las negras deben buscar, en este tipo de finales hay que buscar las jugadas más eficaces. Buscan la inmediata obstrucción del alfil para que no pueda ya controlar la casilla de paso del peón con la jugada caballo E4. Y de esta manera, en realidad, ganan tiempos para luego tomar las casillas del alfil de la diagonal corta. La jugada del alfil, está claro, es única. Ahora debe venir a la casilla E1. Y justo, entonces vemos caballo salta C5
y va a llegar a D3 tomando 2 casillas de la diagonal del alfil con mucha facilidad. Ahora las blancas se puede decir que no tienen jugada útil. Lo normal sería acercar el rey. Acerquemos el rey. El caballo toma 2 casillas, ¿veis? 2 casillas. Ahora el alfil iría lógicamente a H4. Y el rey toma las otras 2 casillas, ¿veis? El rey toma la casilla H4, la casilla G3, el caballo la casilla E1, la casilla F2. Por lo tanto, las 4 casillas de la diagonal. Por lo tanto, el alfil no tiene casillas en la diagonal, tiene que desplazarse de ella, el peón avanza y gana. Bien, ya hemos podido establecer una regla interesante, aunque no podemos saber con tanta facilidad como en otros casos en todas las situaciones en las que se puede aplicar. Pero lo que está claro es que lo mejor es tomar la diagonal más larga con el alfil. Bien, tomamos la diagonal más larga. Ahora, ¿qué deben hacer las negras para tener alguna posibilidad de ganar? Pues en el futuro deben obligar al alfil a salir de la diagonal más larga y pasar a la diagonal más corta. Esto lo pueden conseguir maniobrando con el rey y el caballo. Y lo lógico es que tengan más posibilidades de hacerlo yendo ahora a la casilla E2, donde amenazan crear un tapón cuanto antes en la casilla E3. Si fueran hacia el otro lado, pues bueno, para crear un tapón no les quedaban jugadas ni nada, ¿no? Aquí estamos, curiosamente, en una posición límite, la cual, bueno, las blancas tienen que tener mucho cuidado. De hecho, en este caso, tienen que hacer también la jugada correcta. Si empezaran a acercar el rey, precisamente por el hecho de que aparecen circunstancias tácticas, pues perderían. Por ejemplo, rey C7, vendría jaque y el tapón. Bien, así que lo que deben hacer aquí las blancas, y es un procedimiento típico en estas luchas del alfil contra el caballo, puesto que ahora las negras se preparan a hacer un tapón en la casilla de 3, es pasar el alfil al otro lado de la diagonal, aunque ese lado sea corto, no importa, porque ese lado es corto, pero no hay tapón. Bien, y entonces cuanto antes pasen el alfil, mejor. Tienen una jugada más para pasarlo, pero se da la circunstancia de que su rey no se puede acercar ahora, entonces es mejor pasar el alfil ahora. Entonces, alfil G1, esta es la jugada correcta. Bien, lógicamente, las negras ahora con el tapón N3 no consiguen nada. Si llevaran el rey a F1, el alfil se retiraría y estaríamos en lo mismo. Entonces deben buscar lo que podemos llamar un semitapón en la casilla F2, que les va a servir no para avanzar el peón, pero sí para luego jugar rey F1 y expulsar al alfil de la diagonal. Por lo tanto, deben hacer la jugada caballo E1. ¿Veis? Esta disposición del caballo, el rey, el peón y el alfil es típica, porque el caballo desde esta casilla prepara el semitapón y el tapón ideal si el alfil se retira, en este caso de la casilla G1 por la diagonal larga. El alfil ahora no puede retirarse. Las negras deben acercar, las blancas, perdón, deben acercar el rey. Necesariamente deben acercar el rey. Eso quiere decir que si estuviera un poquito más lejos, que solo puede ser en A8, perderían, como vamos a ver. Pero claro, el tablero no es tan grande. Solamente hay una casilla, en este caso, que esté suficientemente lejos para que las blancas pierdan. O sea que normalmente en este tipo de situaciones con diagonal corta de 4 casillas y diagonal larga de más casillas, el alfil se basta. Bien, vamos a seguir haciendo el análisis. El rey se acerca. Semitapón. Inmediatamente el alfil tiene que prepararse para pasar a la siguiente diagonal. ¿Por qué inmediatamente? Porque después de la jugada rey F1 y rey G2 no podría hacerlo, debe hacerlo ahora. Se prepara. Bien. Y el rey va a intentar, bueno, pasar al lado desde el cual ya sabemos que puede conseguir quitarle 2 casillas al alfil, y las 2 casillas que le tiene que quitar el caballo ya está casi hecho, porque con la jugada caballo de 3 ya lo hace. Así que ahora estamos en peligro. Las blancas están en una situación realmente delicada y amenazante. Si pierden un tiempo, ya perderían la partida. Ahora necesitan inmediatamente preparar su alfil para colocarse otra vez en la diagonal larga. Y de esa manera, bueno, ahora, lógicamente, si el rey blanco regresara, si el rey negro regresara por E2, llegaríamos a lo mismo. Vamos a intentar, por lo tanto, otras jugadas, que en este caso la más lógica parece la jugada caballo G4, porque prepara
el tapón, si el alfil se coloca en la diagonal larga, y también está preparado para el semitapón, podemos decir, ¿no? Bien, entonces, ¿qué tendrían que hacer las blancas? Colocarse a pesar de todo en la diagonal larga, y cuando rey 2, nuevamente en la casilla G1. Repitiendo esta maniobra, no tienen tiempo las negras de forzar al alfil a salir de las dos diagonales, o salir de la diagonal larga a la corta y luego quitarle todas las casillas. Bien, este final, que tiene algunas otras variantes interesantes, pues ya veis que aprendérselo de memoria, por ejemplo, pues sería complicado, ¿no? Por eso lo mejor es sacar las ideas fundamentales. Vamos a ver otra variante que es importante y luego ya vamos a tratar de extraer las ideas. Bien, la otra variante importante es en este momento, en este momento, en vez de rey F1, las negras podrían jugar caballo H3, impidiendo al alfil regresar a la casilla G1 y amenazando avanzar el peón. Por lo tanto, obligarían totalmente al alfil a jugar alfil G3. Y han conseguido que el alfil se sitúe en la diagonal corta. Claro, lo han conseguido a costa de tener sus piezas, podríamos decir, torpemente situadas para quitar al alfil las casillas de la diagonal corta, que son 4, de las cuales el rey ya controla 2. Así que ahora la cuestión sería controlar las otras 2 con el caballo. Pero la casilla, desde que la que controla esas 2, es justo F5, una casilla un poquito alejada para el caballo. Necesita 4 movimientos para llegar ahí. Aún así tiene que empezar a hacerlos. Bien, vendría aquí y justo el rey se acerca. Ahora vendría de los 4 movimientos. Hay que tener en cuenta que en uno de ellos gana un tiempo para atacar al alfil. Y ya casi, casi, pero justo el rey llega a tiempo. Así que vemos que es necesario, cuando una de las diagonales es de 4 casillas, es necesario acercar el rey. En este ejemplo que hemos visto y con esta disposición de las piezas, solo había una casilla en el tablero, en la posición inicial, en la que el rey no llegara a tiempo, que era la casilla 8. Eso quiere decir que en general el rey puede llegar a tiempo de ayudar el alfil, pero depende de la posición del alfil, de la posición de las piezas y de la longitud de las diagonales. Bien, las conclusiones que ya sí podemos sacar de aquí son las siguientes. Primero, que si las 2 casillas, las 2 diagonales por las que se controla la casilla de paso del peón con el alfil, tienen 5 casillas o más, entonces ya el alfil no necesita la ayuda del rey. Y puesto que la ayuda del rey a veces puede ser contraproducente porque puede recibir algún jaque que permita al caballo mejorar, dar un jaque doble o mejorar su velocidad, si las diagonales son de 5 casillas o más, las 2, es mejor no acercar el rey. Segundo, si una de las diagonales es de menos de 5 casillas, de 4 o menos, es necesario acercar el rey. Normalmente dará tiempo, sobre todo si la diagonal corta es de 4 casillas. Pero puede suceder que no dé tiempo porque haya circunstancias tácticas. Si las diagonales son más cortas ya de 4 casillas, de 3 o de 2, pues las posibilidades de ganar del bando del caballo y el peón aumentan. Creo que esas son todas las conclusiones interesantes que merece la pena conocer de este final, que he visto jugar algunas veces y también con algunos errores. No tantas veces como el final de alfil y peón contra alfil del mismo color, pero también algunas veces y también con algunos errores. Bien, solamente vamos a ver otra circunstancia con más de una posición, que es con el peón de torre. El peón de torre, pues en casi todos los finales tiene algunas excepciones, y en este también. Por cuestiones de ahogado, pues no tanto en este caso, claro, porque en realidad el bando fuerte es el que tiene el peón y no se va a autoahogar. Pero a pesar de que no hay cuestiones de ahogado, pues aparecen circunstancias curiosas, como vamos a ver. Bien, en primer lugar, lo primero que salta a la vista es que cuando el peón es de torre, las diagonales para parar el peón, para controlar las casillas por las que pasa el peón, no son 2. O pueden ser 2 si el peón está más atrás. Pero a veces ya solo es una.
En este caso ya solo es una, la diagonal, porque no podemos considerar diagonal una de una casilla. Si fuera de dos, pues prácticamente tampoco se le puede considerar diagonal, porque las dos casillas pueden ser tomadas por otra pieza, apenas hay movimiento. Y si está más atrás, pues bueno, entonces ya normalmente sí hay más posibilidades de detener el peón y sí hay dos diagonales y normalmente de hecho sí que establas. Pero cuando el peón ya alcanza la sexta fila o la séptima, empieza a haber serias dificultades. Pero hay un recurso importantísimo de tablas que es muy conocido y que yo he visto aplicar por lo menos dos veces. Quiero decir, partidas en las que yo estuviera como espectador, torneos en los que estuviera como espectador. En la base de datos seguro que podemos encontrar bastantes más de dos. Esta primera posición no es de una partida, es un estudio de Lloyd de 1860, uno de los estudios más conocidos por su importancia teórica. En este estudio las blancas consiguen las tablas, pero deben jugar muy correctamente. En la primera jugada es bastante curioso, deben obligar al peón a avanzar. Y una vez que ha avanzado, dan jaque. Vemos aquí que si las negras se cubren con el caballo, incluso dando jaque, las blancas con la jugada rey e2 van a continuación a comerse el caballo y la dama negra, se va a coronar, y por lo tanto la jugada de las blancas es, las negras es rey g1, preparando el tapón. ¿Y cómo podemos evitar este tapón? Parece que es imposible, sin embargo existe un recurso diabólico pero teóricamente importante. Este final se puede producir. Seguramente muchos de vosotros no lo habréis visto nunca en una partida práctica porque no se produce muy a menudo, pero se puede producir. Y solo hay una forma de salvarse, que es colocar el alfil en la casilla por delante del peón. ¿Y esto te salva? Pues bueno, esto te salva en esta posición sí, y en la mayoría te salva. Luego vamos a ver las posiciones en las que no salvaría esta maniobra al bando del alfil. Porque cuando te comen el alfil, ahora el rey blanco puede encerrar al rey negro. Ahora bien, lo puede encerrar desde dos casillas diferentes. Desde F2 o desde F1. ¿Cuál creéis vosotros que tendrían que utilizar las blancas? Realmente es interesante aquí. Realmente os recomiendo parar el vídeo y que intentéis deducirlo, porque es muy interesante deducirlo, porque entonces luego se queda mucho mejor grabado en la memoria, aparte de la satisfacción del descubrimiento, que es una de las mayores satisfacciones que existen. Pero bueno, yo voy a seguir explicándolo. Hay que ir a la casilla del mismo color de la casilla en la que está el caballo. Esto es una regla que sirve siempre para este tipo de situación. Y bueno, lógicamente si el caballo estuviera lejísimos sería más difícil calcular su regreso, pero si el caballo estuviera lejísimos no estaría amenazando a taponar. Por lo tanto, en realidad en la práctica el caballo tiene que estar cerca. En la práctica de una partida tiene que estar cerca. En una posición de análisis curioso pues podría estar lejos. Pero esté lejos o esté cerca, hay que ir a la casilla del mismo color que el caballo. ¿Por qué? Para que el caballo cuando se acerque te dé jaque y no te deje en su zona quitando la casilla. Vamos a ir a la incorrecta ahora. Vamos a ir aquí y entonces vais a ver qué fácil es esto. Caballo vendría aquí, rey aquí, caballo aquí. Y ahora el rey no puede ir a F1 y no puede mantener encerrado al rey negro. Por lo tanto, hay que ir a F2 y entonces el caballo ya puede hacer lo que quiera, que no puede de ningún modo sacar al rey blanco de esas dos casillas. Y la posición es tablas. Así que podríamos pensar, entonces, con peón de torre prácticamente siempre es tablas, ¿no? Porque si el peón está más atrás, pues hay más diagonales y además cuando avance más adelante siempre va a haber este recurso. Pues no, hay que tener mucho cuidado con este recurso. Se puede aplicar cuando el rey del bando fuerte, del bando del peón, está ya preparando la coronación y lo ha hecho de manera, podemos decir, incorrecta. Pero si el rey está un poquito más alejado, concretamente en este caso, pues una fila, una columna más alejado, pues en realidad con un juego correcto el bando del caballo siempre gana. Es un juego correcto que, bueno, realmente es difícil recordar de memoria, pero tampoco hace falta, porque lo fundamental es saber que en esta posición las negras, el bando del caballo puede ganar y que, pues claro, ¿cuál va a ser la forma de hacerlo?
pues ir buscando el tapón antes de colocar el rey en la casilla, en este caso B1. Esto parece un poco abstracto. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, realmente es mejor ver las variantes porque si no es un poquito difícil de comprender. En la posición en la que estamos juegan las negras, jugarían caballo D3. Amenazan caballo B2. Así que, efectivamente, inmediatamente las blancas ya tienen una jugada única. Vienen aquí. Y entonces, pues la forma más sencilla es colocar el caballo en B2. Aunque, lógicamente, si se gana de una forma manteniendo el rey más lejos, pues se puede ganar con jugadas, pues, repitiendo el procedimiento ganador más adelante. Es decir, otras jugadas mantienen la victoria, pero al final habría que volver más o menos a esta maniobra. Bien, en este momento que las negras acaban de situar su caballo en la casilla B2, las blancas tienen dos jugadas con su rey, el alfil no lo pueden mover. El rey puede ir a la casilla E1, que nos lleva a la variante más larga y compleja, y que estudiaremos después con detalle, o bien a la casilla E3. En este caso, las negras, la primera jugada es la misma que en la variante principal, juegan el caballo en la casilla 4, desde la cual mantienen la posibilidad de taponar en una casilla o en la otra. El rey entonces regresa normalmente a E2, aunque podría ir también a la casilla D4, que vamos a considerar después, y si regresa a la casilla E2, entonces sencillamente con la jugada rey C1, las negras llegan a una posición que vamos a llegar también en la variante principal, por lo tanto transpone. Y luego está la otra posibilidad, que el rey vaya a la casilla D4. Pero en este caso el rey se aleja en exceso, luego no tiene suficientes casillas para elegir, y entonces cuando el rey ataca el alfil no tiene por supuesto movimiento, la única forma de acercarse es ir a la casilla D3. Y en este caso sigue caballo C5 jaque, y el caballo va a amenazar el alfil, le va a obligar a salir de su casilla de control. Bueno, en este caso de control y además de bloqueo del peón, y después coronaría el peón, excepto que las blancas jugarán rey C3. Pero en ese caso el rey negro podría capturar el alfil, porque ahora el blanco, para encerrarlo, le volvería a pasar lo que le pasa siempre en todas las conclusiones de este final cuando se juega correctamente, que tiene que colocarse en una casilla de color contrario a la que está el caballo, y entonces el caballo con gran facilidad le desplaza de esas dos casillas. Bien, con esto pasamos a estudiar la jugada de la variante principal. Otra variante sería si el rey va a la casilla E1. Entonces, las negras igualmente juegan el caballo a la casilla A4, desde donde puede taponar al alfil en dos casillas, y por lo tanto el alfil pues de momento no puede moverse, y lógicamente las blancas harían la jugada rey E2. Entonces el rey negro iría a la casilla C1, llegando a una posición que también llegamos en la otra variante si el rey va a E3. Vamos a ver ahora todos los movimientos lógicos, prácticamente todos los movimientos del rey de las blancas. El más resistente es rey E1, lo dejamos para el final. Bien, otras posibilidades, pues rey D3. Entonces rey B1, y ahora pues el rey debe situarse lógicamente en D2, ¿no? En C3 no puede porque no es legal, y otra cosa sería alejarse. Entonces, pues claro, se sitúa en D2. Y esta es la posición que debemos recordar. Este es el momento en que las negras hacen caballo B2 y resulta que las blancas están en su zona. Ahora están en su zona. No pueden ir con el rey ni a las casillas
D1 ni D3. Y si van a la casilla C3, en otro caso tendrían que alejarse. Si van a la casilla C3, entonces el rey puede comer, porque ahora, para evitar que salga, fijaos qué curioso, debemos colocar el rey en una casilla de color contrario a la que está el caballo. Y por lo tanto, inmediatamente el caballo con la casilla de 3, con la jugada caballo de 3, ya desaloja al rey de las blancas. Esta es siempre la idea. Poquito complicada de recordar, pero recordar cada una de las variantes, pero si recordamos la idea y estamos con tiempo y bien concentrados en la partida, no deberíamos tener problemas. Bien, la otra jugada sería que en este momento las blancas hicieran la jugada lógica rey E1. La jugada que más cuesta refutar. Todas las negras juegan el caballo a C5 y cuando... Bueno, ahora las blancas sí que tienen... Ahora sí que pueden sacar el alfil, pero si sacan el alfil seguiría jaque y caballo B2 taponando. Entonces, cuando las blancas mueven el rey, nuevamente las negras juegan rey B1 atacando el alfil. De tal manera que ahora, bien, si el alfil se va, el caballo vendría a B4, a A4 y a B2. Por lo tanto, ahora hay que hacer la jugada del rey para que cuando el rey blanco, para que cuando el rey negro se coma el alfil, encerrarlo. Pero claro, en este caso, esa jugada no puede ser a D2, porque el caballo daría un jaque. Así que la casilla C5 también es clave, ¿eh? Así que recordad que las casillas A4 y C5 son claves. Ahora el rey no puede ir a D2 porque recibiría el doble. Entonces, claro, tiene que ir a D1. Pero entonces, después de ir con el caballo de 3, tiene que ir a D2 y nos volvemos a encontrar con la posición que ya hemos visto en la variante anterior de que ahora el caballo juega a B2, quitando las dos casillas blancas al rey, y si va a la casilla C3, nos comemos el alfil y la única forma de cerrar es desde la casilla C2, que es insuficiente por la jugada caballo D3. Bien, como veis, recordar todas las variantes de este análisis es complicado, pero sí nos interesa recordar lo siguiente, que si tenemos peón de torre en séptima y el alfil, lógicamente, lo está deteniendo en la gran diagonal. Si tenemos el rey al lado ya de la casilla de coronación, posiblemente sea tablas, de tal manera que el rival nos puede dejar comer el alfil. Pero si tenemos el rey un poquito más lejos, siempre ganamos, porque preparamos la forma en la cual vamos a atacar luego el alfil. Este es un final que, bueno, como lo más espectacular es lo de entregar el alfil y encerrar el rey, mucha gente piensa que es tablas, ha visto el estudio de Joyce o alguna posibilidad, pero jugado correctamente, si el rey está un poquito más alejado del peón y por supuesto impidiendo al rey del bando débil acercarse, pues normalmente se gana. Muy bien, pues con estos dos finales, que son realmente 3 posiciones, es suficiente para la teoría de los finales de caballo y peón contra alfil. Me despido hasta los próximos vídeos. Hasta pronto.